Muy bien. Nuestro tema tiene que ver con la vida de Jesús y le puse por título El retiro espiritual en la vida de Jesús. Lo cual es muy interesante porque generalmente hacemos hincapié en la actividad práctica de Jesús, el contacto con las personas, los milagros, etcétera. Pero también nos hace mucho ver bien, es ver otra faceta del ministerio de Jesús, que tiene mucho que ver con nuestra vida cristiana. Usted sabe que una de las iglesias más grandes del mundo, más numerosas, está en Corea del Sur. Y algunas veces conocimos a Paul Chung-Gi-cho, que ya partió con el Señor, que hace 15, 20 años tenía una iglesia de más de 500.000 de personas, etc. Pero lo que quiero hacer hincapié es que en esa cultura oriental construían montañas, dentro de la montaña, celdas de oración, miles, porque ya les di una cifra, pero no era la única iglesia. Miles de esas celditas en donde cada persona podía pasar horas de un día, todo un día, varios días, y había suficiente en esa búsqueda individual, íntima, de mujeres y de hombres cristianos para contactarse con Dios. La montaña de oración. Y estos líderes nos comentaban que gran parte del avivamiento en Corea del Sur se ha debido a esa búsqueda especial de Dios. Las 24 horas del día y todos los días del año, la montaña de oración funciona. Y creo que en la dimensión que cada uno de nosotros podamos hacerlo, es de mucha inspiración. ¿Cómo funcionó ese tipo de retiro espiritual personal que les mencioné en la vida de Jesús? Es asombroso. Quisiera tomar dos definiciones para luego entrar al corazón de las experiencias de Jesús. Vivimos en una sociedad muy acelerada, donde detenerse pareciera que es un error. El ritmo vertiginoso, las exigencias, etcétera, nos empujan. Por otro lado, con todos los adelantos tecnológicos de comunicación, etcétera, es difícil en la ciudad permanecer en silencio. Por lo menos en nuestra cultura. Usted siempre va a escuchar un ruido, un bocinazo, un grito, un enojo, y si se mueve en la calle, peor todavía. O quiere estar en silencio y suena su celular, su teléfono, alguien toca timbre,
interrupciones varias. Y en la cultura que se movió Jesús, también él tuvo que superar muchos inconvenientes para quedar a solas con Dios o con los discípulos. Porque en la medida que su fama crecía, también crecían las multitudes alrededor de él, que lo seguían de día y de noche, con grandes necesidades y con grandes demandas. Y él tuvo que encontrar el tiempo y el espacio, como dice Henry Nouwen, un autor cristiano, para encontrarse con Dios. Ahora, el retiro espiritual, por eso quiero hacer estas dos definiciones. El primer retiro espiritual lo llamamos el interior, el interno, y tiene que ver con nuestra mente, con nuestro espíritu y con nuestra alma. Aún estando en cualquier sitio y cumpliendo cualquier rol, podemos disfrutar de ese retiro espiritual del alma. Abstraernos de lo que sucede alrededor y palpar que Dios está en mí porque lo recibí y que Dios guía mi vida y que su presencia me llena de gozo y de alegría, aún en medio de las dificultades. Este retiro interior, esta comunión íntima y personal con Dios, siempre la vamos a manifestar externamente. Entonces vienen los retiros externos, los visibles, los tangibles, que puede ser individual, en pequeños grupos, en grupos familiares, etc. Ese retiro espiritual interior siempre va a trascender en el retiro espiritual externo. Se va a manifestar en nuestras vidas y de alguna manera a los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús vivía ese retiro interno con Dios, con el Padre, en forma permanente y constante. Pero también separó tiempo en la búsqueda a solas con Dios. Y creo que cada uno de nosotros somos desafiados a cultivar este retiro espiritual de Jesús. El Señor nos deja una cantidad de lecciones y vamos a comenzar por la primera. Mateo capítulo 4 nos habla de que el Señor, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu y durante 40 días estuvo en el desierto en soledad. Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ese fue un retiro especial.
en donde el enemigo probó la divinidad de Jesús y fue vencido por él. Donde el enemigo intentó frustrar la obra de la cruz. En donde el enemigo tentó a Jesús. Y ese desierto capacitó en el ministerio humano de Jesús y le fortaleció esa victoria para el futuro. Él estaba a solas contra el enemigo. Ese fue un gran retiro. De lo que tenemos registro en los evangelios, fue el más extenso de Jesús. Lleno del Espíritu, venció al enemigo. No siempre vamos a estar rodeados de otros cuando el enemigo nos tiente, nos pruebe en nuestra fidelidad y fe al Señor. Probablemente la mayoría de las veces estamos solos. Y es allí donde debemos contraatacar al enemigo en el poder del Espíritu, en el poder de la oración y en el poder de la comunión y fortaleza espiritual que nos da el retiro. Luego en Lucas capítulo 6, para llevar una cronología, ya iba a comenzar el ministerio público de Jesús. Se nos habla de una noche muy importante para la obra del Señor. Lucas capítulo 6 nos dice, versículo 12, en aquellos días Jesús, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Había estado ministrando durante el día. Estaría cansado. Estaría pensando en el día de mañana, tengo grandes cosas para decidir, para definir. La elección de 12 de los apóstoles. Pero él entendió que retirarse del bullicio de la gente y estar a solas con el Padre, con Dios, era una experiencia irreemplazable. Y lo buscó con todo el corazón. Pasó la noche orando, pidiendo a Dios sabiduría. Es evidente en el relato que había un grupo bastante numeroso de discípulos, pero que no fueron elegidos como apóstoles. Para Jesús era trascendente elegir de acuerdo a la voluntad de Dios, tener la convicción interior que estos 12 hombres en los cuales volcó su corazón y de los cuales uno tomó otra decisión, Judas, iban a permanecer después de su muerte y extenderían el evangelio a otras latitudes. ¿Qué lección nos deja el Señor en este apartarse
en la oscuridad de la noche a solas. En cuanto a nuestras decisiones, muchas veces decidimos de acuerdo a nuestra voluntad. Decidimos por propios deseos, los cuales pueden no estar mal, ética o moralmente, pero no podemos certificar que es la voluntad de Dios. Dios puede tener algo más grande y algo diferente. Y tantas veces, mis queridos hermanos, en el trayecto de caminar tantos años con el Señor, he visto de muchas decisiones equivocadas, que después traen dolor, tristeza, fracaso, frustración. Y tantas veces se piensa, ¿y cómo Dios me dejó? ¿Y cómo Dios permitió? Cuando la realidad es totalmente opuesta. Yo decidí. Solo le pedí a Dios su bendición. Pero la decisión fue mía. ¿Cuánto tiempo dedicamos a las decisiones trascendentes para nuestra vida en ese retiro espiritual, apartarnos y decidir por una opción cuando tengamos la convicción absoluta del Espíritu Santo, inequívoca? Si no es así, no tomes decisión. Y si esa paz interior no llega, ya tenés la respuesta, es no. Es no. No intentemos torcerle la mano a Dios, porque jamás lo lograremos. Dios, en su misericordia, dice, esa es tu decisión. Bien, avanza. Pero no es mi proyecto. Cuando Jesús vio que amanecía y la multitud ya como una caravana de hormiguitas que buscan comerse las plantas, aparecía, Jesús dice, tú, los nombra, ya los conocía, algunos no eran sus discípulos, eran discípulos de Juan, pero él no se equivocó con ninguno de los 12. También acertó con Judas. Ya estaba profetizado que iba a haber un Judas. Pero Judas tuvo la oportunidad de que su vida cambiara, de recibir el perdón de Dios, pero no lo buscó. Jesús nos deja el valor del retiro para nuestras decisiones, para que nuestros análisis sean colocados en el altar del Señor y pedir a Él esa convicción interior. Hay un pasaje en el libro de Filipenses que habla acerca de las respuestas de Dios, del obrar interior de Dios en nuestra alma, que Pablo lo elabora con esta frase: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ahora, esa palabra gobierne
en el idioma del Nuevo Testamento, el griego, significa más acertadamente esto: y la paz de Dios sea el árbitro en vuestros corazones. El árbitro. Si la paz de Dios está, no hay ninguna infracción. Pero si la paz de Dios no está, estamos en infracción. Y el árbitro lo hace saber, porque estamos inseguros, nerviosos, tenemos incertidumbre. ¿Entiende? Nuestra alma necesita retiros con el Señor. Usted me va a decir, yo no tengo toda la noche. Sí, algunas veces la tenemos, ¿por qué no? Podemos planificarlas. Puede ser una media vigilia, una vigilia entera, pero pueden ser momentos, pequeños momentos de retiros de 5 o 10 minutos. Usted sabe que las empresas más adelantadas del mundo han probado con sus empleados que trabajar 50 minutos seguidos y descansar 10 y así hacerlo en las 8 horas de trabajo rinde más que trabajar los 60 minutos de corrido. ¿Y por qué no aplicarlo a la vida espiritual? Tener esos pequeños 10 minutos, 5 de encuentro con el Señor, donde estés. Y tal vez leyendo un texto de la Biblia y masticarlo, rumiarlo, sacarle el jugo. Pequeños retiros y grandes retiros que van a bendecir nuestra vida. Mateo 14, 13. Esto es muy interesante. Este retiro de Jesús en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de las pérdidas. Fíjese el verso 12, Mateo 14, 12, dice el relato: entonces llegaron sus discípulos, la muerte de Juan el Bautista, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo Jesús, ¿qué hizo? Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Qué dolor para Jesús. Juan era su primo, pero tenía más significado. Para Jesús era un baluarte. Dijo, de los nacidos de mujer, Juan ha sido el más grande. Pero tenía otro significado más. Jesús sabía que la muerte de Juan el Bautista era el indicador que a los 6 meses él moriría en la cruz. Marcaba, era un reloj que marcaba su propio futuro, su propia muerte, su propio dolor. Ahora, ¿dónde va a ser el duelo Jesús? Se retira. Hay un duelo interior, pero hay un duelo que se entrega a Dios. Él lo entrega al Padre. Todos perdemos seres queridos, amigos, o hemos perdido cantidades. Y seguiremos perdiendo, porque son los ciclos de la vida.
La pregunta es, ¿qué hago yo con mi pérdida? ¿Cómo manejo mi pérdida? ¿Dónde encuentro el consuelo, la fortaleza para adaptarme a una nueva realidad de vida? En Jesús. ¿Dónde la encontró Jesús para esos últimos 6 meses? En el Padre, en el Padre, en el abrazo de Dios. Hijo, falta menos. La cruz alumbra, pero también vendrá la victoria. Dios es uno de los grandes títulos de la Biblia, el Dios de toda consolación. Os consuele en todas vuestras tristezas, dolor, angustias. Dios tiene el recurso. A veces vamos al lugar equivocado. Nos aferramos excesivamente a las voces humanas y perdemos la bendición de estar con el Señor y decir, Señor, sáname, fortaléceme, consuélame. Permite que pueda verlo en otra perspectiva, lo que ha sucedido. Y cuando lo hacemos, algo cambia en nuestro proceso de duelo. Cambió para Jesús. Jesús pudo en su humanidad decir, bueno, ya está, faltan 6 meses, estuve trabajando casi 3 años. No. Él sabía que el objetivo estaba cercano como nunca antes y que ese objetivo había sido programado en la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Y se apartó para recibir el consuelo de Dios. Pero a la vez, Él estaba transmitiendo algo a sus discípulos. Les estaba diciendo, pronto vendrá para mí lo mismo, pero para ustedes también con el transcurrir del tiempo. Y tienen que estar preparados y enseñar a otros. Me impacta esto. Invite en sus procesos de duelo a Jesús. Entendamos o no entendamos la pérdida, de alguna manera la tenemos que resolver. Búsquelo, tenga retiros con Él. Pasarán las primeras etapas y luego usted va a estar fortalecido por el Señor, por el Señor. Y quiero tomar una cita más. Mateo capítulo 14, versículo 23. Jesús alimenta a más de 5.000. Tal vez serían 10, 15.000. Porque los hebreos no contaban a las mujeres ni a los niños. Así que se podía multiplicar esta cifra. Y mire, después de ese gran milagro, Jesús pudo haber dicho, bueno, vamos a festejar. Con los pancitos que sobraron, los pececitos, vamos a festejar. No hizo tal cosa. Dice el verso 22, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió ¿a dónde? Al monte
a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba de retiro ahí él solo, con Dios. Impresionante. Impresionante. Nada detuvo a Jesús para disfrutar de su comunión íntima con el Padre. Y usted dirá, ¿y por qué Jesús eligió ese momento? Bueno, le voy a decir lo que pienso. Los grandes éxitos espirituales, y en la vida también, siempre traen un dejo de orgullo, de pensar que uno es muy grande y Jesús, Dios hecho hombre, espiritual, Él no se dejó tentar con el orgullo, ni en los 40 días en el desierto, tampoco ahora. La gente lo quería hacer rey humano, el rey libertador de los romanos. Él se arrodilló delante del Padre y mantuvo ese espíritu sumiso que luego lo llevó a la cruz. Señor, este milagro fue por tu mano, fue por tu bendición, fue por tu bendición. Que la gloria de este milagro sea toda para ti, Padre. Que yo no te robe la gloria es para el Padre. Bendito sea el Señor. Y hermanos, todos los que servimos en alguna medida al Señor, siempre somos atacados en esta esfera íntima, profunda de la vida, de pensar que somos alguien o algo en sí mismo, que los logros son por nosotros mismos. El Señor nos libre de quitarle la gloria a Él, de robarle la gloria. Y cuando somos tentados en esto, apartémonos para encontrarnos con Él, pedir la ayuda, el auxilio y recibir en el retiro la bendición para nuestras vidas. Quiero concluir con esta idea. En Jacob, en la experiencia de Jacob, en Génesis 28, 16, usted recordará que Jacob había elegido un camino equivocado. Sin embargo, Dios lo seguía. Dios tenía un proyecto para Jacob. Y Jacob tuvo un retiro forzado porque tuvo que huir. Y en esa noche estrellada usa una piedra de almohada y se duerme. Y de pronto Dios se revela a él y le muestra una escalera, Dios allí arriba y ángeles que descienden y ascienden. Y Dios le habla en su retiro forzado. Y Dios le recuerda las promesas que había dado a sus padres. Pero aún Dios le dice, aunque has decidido mal, yo no te voy a abandonar. En este mismo lugar volverás.
yo te bendeciré. De pronto se despierta, sobresaltado, y ve lo que sucede con esa escalera de ángeles y descubre Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Queridos hermanos, el retiro personal, como comunidad, como familia, tiene grandes revelaciones de Dios, grandes descubrimientos. Y muchas veces, al paladearlo, al descubrirlo, al gustarlo, diremos como Jacob: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Porque Dios se revela a aquel que le busca. Y lo bendice. Y le abre ventanas de los cielos. Y le muestra cosas que ojo no vio. Descubramos la bendición del retiro, ese retiro espiritual interno y externo, como una fuente de gozo y de bendición. Imitemos al Señor. Si siendo Él, el Señor, lo practicaba asiduamente, nos abrió un camino para que sigamos su ejemplo. En el decir de Pedro, para que sigamos sus pisadas. Recuérdalo. Hoy el Señor ha estado aquí, nos habló. Llevémonos su desafío para practicarlo en nuestras vidas. El retiro del Señor cada día. Vamos a colocarnos de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, de alguna manera todos necesitamos construir nuestra vida en este retiro interno y externo para cumplir los propósitos tuyos en nosotros y para conocerte de una manera íntima y muy personal y cultivar esa comunión siempre, la cual nada opacará, y construir ese puente de amor que viene desde la cruz. Señor, que el desafío que nos has dejado en esta noche sea de gran bendición para cada uno de aquellos que lo oímos. Que podamos salir de aquí con la convicción: Dios estuvo en este lugar. Yo no lo sabía, pero ahora lo sé. Y seguiré tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Bendícenos, Señor, y que tu Espíritu siga hablándonos de la bendición del retiro con Jesús. Amén y amén.